Bueno, buenas. Hoy venimos a hablarle acerca de la sismorresistencia. Víctor Vargas, René Rivas y mi persona, quienes habla Luisa Tapia. Primero que todo, para empezar a hablar acerca de la sismorresistencia, debemos dejar claro el concepto de sismorresistencia. Entonces, la sismorresistencia es la cualidad de una edificación para resistir movimientos telúricos y reducir los riesgos de sus habitantes en caso de sismos mediante la utilización de técnicas de construcción, diseños estructurales y materiales adecuados que cumplan las normativas de seguridad. En la construcción de viviendas de uno o más pisos, pues ya sean edificios u otros. Existen unos principios básicos que tienen que ver con la sismorresistencia y que debe tener un edificio, una construcción para que se puedan considerar sismorresistentes. En forma regular, bajo peso, mayor rigidez y buena estabilidad. Bueno, la forma regular tiene que ver con la geometría de la edificación, pues debe ser sencilla en planta y en elevación. Las formas complejas, irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento cuando la edificación es sacudida por un sismo. Una geometría irregular favorece que la estructura sufra torsión o que intente girar en forma desordenada. La falta de uniformidad facilita que en algunas esquinas se presenten intensas concentraciones de fuerza que puedan ser difíciles de resistir. Otro principio es el bajo peso. Este tiene que ver con que cuanto más liviana sea la edificación, pues menor será la fuerza que tendrá que soportar cuando ocurre un terremoto. Grandes masas o pesos se mueven con una mayor severidad al ser sacudidas por un sismo. Y por lo tanto la exigencia de la fuerza actuante será mayor sobre los componentes de la edificación. Cuando la cubierta de una edificación es muy pesada, por ejemplo, esta se moverá como un péndulo invertido, causando esfuerzos, tensiones muy severos en los elementos sobre los cuales está soportada. Otro principio básico es que tenga rigidez. Bueno, pues en este principio lo que trata de decir es que es deseable que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la acción de un sismo. Pues si es una estructura flexible o poco sólida, al deformarse exageradamente, favorece que se presenten daños en paredes o divisiones no estructurales, acabados arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no soportan mayores distorsiones. Otro principio es que tenga buena estabilidad, pues las edificaciones deben ser firmes y conservar un equilibrio cuando son sometidas a estas vibraciones que presentan un sismo, un terremoto. Cuando las estructuras son poco sólidas e inestables, se pueden volcar o deslizar en caso de una cimentación deficiente. La falta de estabilidad y rigidez favorece que edificaciones vecinas se golpeen en forma perjudicial si no existe una suficiente separación entre ellas. Lo que quiere decir que pues al momento de un sismo, los daños que vaya a presentar la construcción o el edificio, pues que se presenten de manera estable, o sea, que se mantengan su puesto sin necesidad de que esta se pueda volcar, porque va a causar daño a las personas o a los lugares que estén alrededor o al lado de esta. Por eso también se recomienda que exista una distancia prudente entre un edificio y otro. Otros principios son suelo firme y buena cimentación, estructura apropiada, materiales competentes y capacidad de disipar energía. Suelo firme y buena cimentación, esta tiene que ver con que la cimentación debe ser competente para transmitir con seguridad el peso de la edificación al suelo. También es deseable que el material del suelo sea duro y resistente, y los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y facilitar el daño en caso de un sismo. Estructura apropiada. Para que una edificación soporte un terremoto, su estructura debe ser sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de sus dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, una configuración estructural desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el colapso de la edificación. Materiales competentes. Bueno, esta tiene que ver con la calidad de los materiales con que se va a construir un edificio, con los que se va a construir una vivienda. Deben ser resistentes, que
pues que garanticen eh, una capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía que el sismo le otorga a la edificación cuando se sacude, y ya que pues materiales frágiles o poco resistentes con discontinuidades se rompen fácilmente ante la acción de un terremoto. Muros o paredes de tapia, de tierra o de adobe, de ladrillo o bloques sin refuerzos, sin vigas y columnas son muy peligrosos. Y por último, capacidad de disipar energía, pues esta tiene que ver que la estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus componentes sin que se dañen gravemente o se degrade su resistencia. Cuando una estructura no es dúctil y tenaz, se rompe fácilmente al iniciarse su deformación por la acción sísmica. Al degradarse su rigidez y resistencia, pierde su estabilidad y puede colapsar súbitamente. Pues se tienen que tener en cuenta la carga, la fuerza, el momento flector y el momento torsor. Los problemas de configuración de planta. Al examinar y analizar los daños sufridos por alguna de las estructuras luego de un evento sísmico, se puede concluir que los terremotos representan uno de los mayores problemas que debemos considerar nosotros los ingenieros. La vulnerabilidad de estas estructuras depende de los posibles daños que puedan sufrir sus elementos más importantes en el momento de un sismo, lo cual esto repercute en el comportamiento de toda la edificación. Estos problemas son referentes a la distribución del espacio y a la forma de la estructura del plano horizontal. También encontramos la longitud de la planta de una edificación. Bueno, este influye en la respuesta estructural ante la transmisión de ondas de un terreno que son producidas por un movimiento sísmico. A mayor longitud en la planta, empeora el comportamiento estructural. Esto es debido a la respuesta de la estructura ante dichas ondas, que esta puede diferir considerablemente de un punto de apoyo a otra misma edificación. En cuanto a los edificios largos, son más propensos a tener problemas debido a los componentes torsionales del movimiento del terreno. Para solucionar este problema, se insertan dos juntas totales, como vemos en la imagen de abajo de la diapositiva, de tal manera de que cada una de las estructuras separadas se trate como una estructura corta. Estas juntas deben ser diseñadas para que no produzcan choques entre las partes separadas a consecuencia del movimiento independiente de cada una. Sí, y pues en caso si el centro de masa de un edificio no coincide con el centro de resistencia, un movimiento torsional actúa en un plano horizontal, causando que los diafragmas del piso se tuerzan en relación al centro de resistencia. Esta es una característica muy común de la configuración general de un edificio, que en planta puede tener en forma de L, H, U o T, o una planta en cruz. En el momento del sismo, la mayoría tienden a hacer reacción al sismo, pero esto debe solucionarse dejando espacio o juntas entre ellas y convertirlas en estructuras separadas. La forma de la planta. Bueno, esta influye en las respuestas estructurales ante la concentración de esfuerzos que son generados por ciertas partes de la edificación debido al movimiento sísmico. Los sitios más vulnerables son los antiguos ángulos de quiebre entre las partes de las estructuras, cuyo problema se puede resolver colocando apropiadamente las juntas totales mencionadas anteriormente. Algunos ejemplos de este caso, como se muestra en la imagen, en forma de T, de H y en cruz. Otras posibles soluciones para aminorar el problema es colocar los elementos rigidizadores en las plantas en forma de H y U y modificar ligeramente la sección para así suavizar el ángulo de la zona de quiebre. Existen diferentes criterios para considerar las plantas como regulares, basados en las normativas ya que cada país tenga diseñada. También es importante señalar que es decisión del ingeniero
cuán conservador va a ser su diseño. Hola, mi nombre es René Rivas y a continuación les hablaré acerca de las zonas de amenaza sísmica en Colombia. Nuestro país se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, por el lado de la costa pacífica colombiana, en donde se producen movimientos de tierra que ocasionan derrumbes cuando las edificaciones no cumplen con las estructuras firmes e ignoran el reglamento colombiano de las construcciones sismorresistentes, es decir, el NSR 10. Con este reglamento se pretende que las empresas constructoras cumplan con ciertos requisitos de carácter técnico-científico para el diseño y construcción de las estructuras sismorresistentes, con el fin de proteger la vida de los habitantes y visitantes de los edificios. Algunas de estas reglas son: todos los proyectos de construcción deben cimentar estructuras sólidas, dimensiones apropiadas y materiales resistentes para soportar fenómenos naturales repentinos como los temblores. Todas las construcciones deben ser aprobadas por el curador urbano o la autoridad encargada en la expedición de las licencias urbanísticas. Las especificaciones en la señalización sobre la evacuación del establecimiento por desastres naturales deben incluir los grupos de ocupación de cada una de las partes de la construcción y el número de personas para las cuales está diseñado el espacio. Respecto a los elementos no estructurales, el diseño de los sistemas como las estanterías debe ser llevado a cabo por ingenieros estructurales o mecánicos en la construcción de vivienda y demás edificaciones. La supervisión técnica será aún más rigurosa de acuerdo a aquellas edificaciones que superen, que sean igual o que superen los 2.000 metros cuadrados. El supervisor técnico debe ser un profesional, un ingeniero civil o arquitecto, o inclusive un ingeniero mecánico. Los aspectos fundamentales del diseño contemplan la influencia del tipo de suelo en la amplificación de los movimientos sísmicos, es decir, el potencial de la licuación del suelo, el comportamiento eólico y térmico de acuerdo a las juntas del proyecto, y también se deberán de comprobar los materiales que se van a utilizar. También se verificarán los conceptos estructurales de las cargas verticales y las cargas horizontales. Con respecto a los elementos y las características que definen la estructura antisísmica de un edificio, se cuenta con la configuración del edificio. Esto hace referencia al conjunto de características que tiene toda estructura y que, según cómo se haya diseñado, será el comportamiento del edificio ante las cargas gravitacionales y cargas dinámicas. También se refiere a la forma del edificio, al tamaño, a la naturaleza y a la ubicación de los elementos resistentes y no estructurales. Cuando se habla de la escala, esta hace referencia a los cálculos que determinan las cargas que actúan sobre una estructura según su tamaño. La simetría. Esto quiere decir que un edificio es simétrico respecto a los dos ejes en la planta si su geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes. Que un edificio no sea simétrico aumenta la posibilidad de que se produzca una torsión en su planta, haciéndolo más vulnerable ante un movimiento sísmico o terremoto. La altura. La altura es un factor que afecta la resistencia frente a los terremotos en un edificio. Es decir, entre más alto sea una edificación, menor será su resistencia si no se cumplen las normativas y se llevan a cabo todas las especificaciones que están en la NSR 10. Tenemos también la extensión de planta, que esta quiere decir que si una planta es muy grande,
La rigidez del piso puede ser insuficiente, ya que se incrementan los esfuerzos de la distribución horizontal. Esto hace referencia a las cargas. Tenemos también la distribución y concentración de masas. Esto se refiere a que en muchos de los edificios los problemas son ocasionados por concentraciones de masa en algún nivel de la edificación. Es decir, cuando se colocan elementos de gran peso, como son los equipos, tanques, piscinas, archivos, depósitos, entre otros, debido de que el problema se agrava si dicha concentración se localiza en los pisos más elevados, ya que a mayor altura, mayor será la aceleración sísmica de respuesta. Por lo que, según la normativa, se recomienda que que estos equipos se coloquen en sótanos o en construcciones aisladas cercanas al edificio para evitar el efecto péndulo invertido. Por último, tenemos la densidad en la estructura de la planta. Cuando tenemos mayor presencia de estructura en la planta baja del edificio, este estará mejor preparado para soportar la fuerza cortante de planta baja, la acumulada de los pisos superiores y las cargas gravitatorias acumuladas también. En muchos proyectos modernos y en la actualidad, esta configuración se aleja dada que se prima la estética de la planta, lo que hace que no vaya con esta configuración. La configuración sísmica más eficiente es la que tiene mayor cantidad de elementos verticales en la base, que es donde más se necesitan. Muchas gracias.